Vamos a ver, en primer lugar, el motivo por el que estamos aquí, ¿vale? Vamos a ver el contexto. Y es que estamos preparándonos para el jubileo del año 2025. Tenemos que decir que vuestro párroco ha sido muy listo, porque ha escuchado lo que ha dicho el Papa Francisco y ha dicho, vamos a hacer nosotros lo que nos dice el Santo Padre. Durante el año 2023 vamos a estudiar los documentos los especiales del Concilio Vaticano II y ya en el año que viene vamos a prepararnos con oración para ese año de gracia que va a ser el jubileo del año 2025. Y hoy, como bien ha dicho Mercedes, vamos a estudiar la Lumen Gentium. Para ello, tenemos que hablar de que no todos los documentos del magisterio tienen la misma importancia, ¿verdad? Sabemos que el Papa Francisco todos los días hace sus homilías, ¿verdad? De vez en cuando escribe una carta a un diplomático o a unos jóvenes hace muy poco de Barcelona. Bueno, pues hay algunos documentos que tienen su importancia porque vienen del Santo Padre, pero conforme vamos subiendo nos damos cuenta de que tienen más importancia. Es decir, una exhortación apostólica que hace después de un sínodo tiene más importancia que lo que dice hoy en Santa Marta, en la misa de hoy. Y lo que es una encíclica es mucho más importante todavía que una exhortación apostólica. Y por supuesto, un documento conciliar, como lo que vamos a ver hoy, tiene un rango superior. ¿Vale? Bien. Pues como ha apuntado Mercedes, 4 son las constituciones conciliares del Vaticano II, que son las que creo que vais a estudiar en este curso. ¿Me equivoco, don Antonio? Muy bien. La primera que salió fue la Sacrosanctum Concilium, efectivamente, que versaba sobre la Sagrada Liturgia. La que hoy vamos a ver, Lumen Gentium, trata sobre lo que la Iglesia dice de sí misma. ¿Habéis visto alguna de ellas? Esta es la primera. Esta es la segunda. Habéis visto ya la Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? Después, pues veréis quizá la Dei Verbum sobre la divina revelación y por último, creo que veréis la Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo. Bueno, pues antes de nada vamos a ver unos antecedentes, pero quisiera preguntaros qué imagen tenéis vosotros de Iglesia. Con una palabra o con 2 palabras. Si queréis decirme, pues para mí la Iglesia es, levantáis la mano y me lo vais diciendo, por favor. Sin miedo. Venga, a ver. Comunidad. Acogedora. Servicio. Evangelizadora. Venga, ¿quién da más? Luz de los pueblos. Venga, vamos. ¿Qué es para ti la Iglesia? Te la han quitado. Bueno, vamos a ver antes de nada, antes de meternos con el documento, vamos a ver los antecedentes. Es decir, vamos a ver cómo estaba la Iglesia o cómo era la Iglesia antes del concilio, cómo se concebía. Y fijaos que a final del siglo XVIII la Iglesia era conocida como una societas perfecta, es decir, una sociedad perfecta. ¿Por qué nace esta idea? Pues porque las naciones empiezan a emanciparse políticamente y quieren pues, restringir la libertad religiosa en sus estados y reducir al mismo tiempo la autoridad del Papa, ¿vale? Y entonces aparece una iglesia que quiere pues, contestar a este movimiento antieclesial y dice, nosotros somos una sociedad perfecta que podemos alcanzar nuestro fin sobrenatural con los medios necesarios que tenemos, ¿vale? Nosotros nos bastamos por nosotros mismos. Y se identificaba la Iglesia con la misma jerarquía, el Papa, los cardenales, los obispos, eso era la Iglesia. Olvídate de los demás, ¿vale? Esa era la idea que había. Y por supuesto, había una gran diferencia entre lo que eran los pastores y el pueblo de Dios, y la Grey, ¿vale? Entre lo que la Iglesia era como maestra y no importaba casi nada
pues la Iglesia que escuchaba y que aprendía. La actividad propia de la Iglesia antes del Concilio Vaticano II era sobre todo intraeclesial, es decir, la Iglesia lo que tenemos que hacer es alimentar a los peces que ya están pescados, olvidándonos del resto. Y para eso vamos a celebrar el culto, los sacramentos, y en la medida que lo hagamos de manera perfecta, sin salirnos ni una coma ni una letra de lo que es el rito, pues nos podremos salvar por estos medios que son los sacramentos. Además, se tendía a la uniformidad, esto es, vamos a mirar lo que hace la Iglesia Católica Romana Occidental. Lo demás no nos importa tanto, ¿vale? Vamos a mirar lo que hace el Papa. Por lo tanto, el ecumenismo quedaba muy lejos, ¿vale? Apenas era algo importante, era menospreciado. Y además se tendía a valorar mucho más lo universal y apenas la Iglesia local, la diocesana. Solamente hay que mirar a lo que hace el Papa. Por lo tanto, los obispos van a ser meros vicarios del Papa y las diócesis unas delegaciones de la Santa Sede. La Santa Sede tiene ahí su oficina y lo que tenemos aquí en nuestra diócesis es una oficina pequeña que está en relación con la Santa Sede. ¿Vale? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial comienzan unos movimientos en la Iglesia que llamamos renovadores. Hubo en todas las facetas. Hubo un movimiento bíblico, otro patrístico, litúrgico, como podéis ver, el catequético, sobre el laicado, sobre la acción misional, el ecumenismo, y también un movimiento eclesiológico. ¿De acuerdo? Y entonces esto va a renovar y va a cambiar la concepción que había sobre Iglesia. Tenemos que agradecer al Papa Pío XII su encíclica Mystici Corporis Christi, de 1943, que nos va a dar pues una imagen renovada de Iglesia, que va a ser más bíblica, más evangélica, y vamos a ir dejando de lado lo de sociedad perfecta, ¿vale? ¿Qué va a impulsar esta renovación? Pues que cada vez la Iglesia se encarna más en la sociedad, ¿vale? Está atenta a los problemas del mundo y está en medio de él. Se pasa también de una pastoral de cristiandad a una pastoral más misionera. No solamente hay que atender al rebaño que tienes, a las 99 ovejas, tienes que ir en busca de la que se te ha perdido. El laicado cada vez está más comprometido y se restaura el catecumenado bautismal en los adultos. Esto va a impulsar la renovación para cambiar esa eclesiología. También hay que dar las gracias a muchos teólogos que luego van a ser peritos en el Concilio Vaticano II y que nos van a dar nuevos conceptos, como el de pueblo de Dios, el de sacramento primordial. La Iglesia es un sacramento, es el sacramento primordial por el que llegamos al Señor, y como comunidad de creyentes, ¿vale? Todo esto nos va a ayudar para que luego, en el Concilio Vaticano II, nazca un documento muy especial que es la Lumen Gentium. ¿Cómo nace la Lumen Gentium? Pues hay una comisión antepreparatoria que envía una consulta a todos los obispos. Y hay algunas respuestas que mandan los obispos y que dicen, bien, vamos a hablar de la Iglesia, pero antes de nada tenemos que decir que lo que queremos es que continuemos con lo que dijo el Concilio Vaticano I, ahora en el Concilio Vaticano II, que se complete lo que dijo el Vaticano I sobre la Iglesia, hasta lo que diga el Vaticano II. Habló del primado universal del Papa, el magisterio infalible del Romano Pontífice, pero dijo, aquí nos falta algo más, vamos a completarlo. Así que hubo una primera fase de redacción, entre el 60 y el 62, donde hicieron 11 capitulillos y se devolvió para su reelaboración. En la segunda fase
hicieron 4 grandes capítulos y ya apareció la palabra Lumen Gentium, que da título a esta constitución dogmática que estamos trabajando, en 1963, y se modifican otra vez los capítulos. Y hay una tercera redacción en el 64 con los 8 capítulos que conservamos en nuestra Constitución. Se aprueba finalmente el 21 de noviembre de 1964. Dicen sí 2.151 padres conciliares y dijeron no tan solo 5. Hay que decir que algunos eran muy mayores y cuando había que pulsar el botoncito se pensaban que era un bolígrafo y quizá no sabían pulsar y a lo mejor, digo yo, dijeron que no porque no sabían usar el lapicito. Bien, el esquema final es el que tenemos. Lumen Gentium tiene 69 números divididos en 8 capítulos y al final hacen un apéndice con una clarificación teológica y una nota explicativa sobre el capítulo 3 que tiene que ver con el colegio episcopal. ¿Vale? 8 capítulos es lo que a nosotros nos interesa. Y estos capítulos son los siguientes. El misterio de la Iglesia, antes de nada. La identidad de la Iglesia. Luego, el pueblo de Dios, el capítulo 2. El 3, sobre los obispos, la constitución jerárquica de la Iglesia y particularmente el episcopado. 4 capítulo, los laicos. 5 capítulo, la vocación universal a la santidad de la Iglesia. Todos estamos llamados a ser santos. 6 capítulo, los religiosos. 7, la escatología. Y 8, la Virgen María, Madre de la Iglesia. ¿Vale? 8 capítulos. Y va a combinar lo común y lo diferente. Es decir, hay cosas que son comunes en toda la Iglesia. La identidad de la Iglesia, tenemos que saber todos quiénes somos, ¿vale? Después, la condición de ser pueblo de Dios. 3, todos estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados al reino de Dios, la escatología, y por último, la Virgen María es nuestra madre. Lo común, pero también lo diverso, que van a ser 3. Los obispos, los laicos y los religiosos. ¿Vale? ¿Cuántos capítulos tenemos? ¿7, 5 u 8? ¿Eh? Muy bien. ¿Y números? Venga. Vaya. Muy bien. Pues vamos a detenernos ahora en cada uno de estos capítulos, ¿de acuerdo? No vamos a ver todas las cosas, pero sí las fundamentales, ¿de acuerdo? Si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras tanto, pues lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Después tendremos una conclusión y una dinámica final. Bueno, en el primer capítulo, el misterio de la Iglesia, nos aparece que Jesús, que Cristo, es la luz de los pueblos, Lumen Gentium. ¿Y qué quiere hacer el concilio? ¿Qué es lo que quiere hacer la Iglesia? Iluminar a los hombres anunciando el Evangelio. ¿Vale? Esto es lo primero, lo principal. Nosotros estamos aquí para evangelizar. Esa es nuestra identidad, ser luz de los pueblos. Bien, pues sabemos que Dios, el absoluto, el que está lejano, ha querido acercarse hasta nosotros. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues a través de Cristo. Y la Iglesia es sacramento de Cristo, que nos va a permitir unirnos a Dios. ¿Vale? Nosotros también, dice este primer capítulo, somos personas pecadoras. Cristo nos ha redimido y nos ha dejado la Iglesia y los sacramentos de la Iglesia para que siga obrando en nosotros la redención del Señor. Este pueblo, que es la Iglesia, pues está convocado y reunido siempre, como hacemos en misa. ¿Qué hacemos al comienzo de la Eucaristía? ¿Qué hacemos? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queremos ser reflejo también de la Trinidad. Pues bien, Cristo anunció la llegada del reino con estas cosas.
con palabras, y lo anunció con su predicación, con sus parábolas, con obras, con signos que nos decían que el reino de Dios había llegado ya, con esos milagros, pero también con su persona, con su misma presencia. Bueno, pues Cristo va a fundar la Iglesia para anunciar el reino. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? ¿La Iglesia o el reino? El reino. La Iglesia solamente va a ser germen y principio. Volveremos a esto más adelante, ¿vale? Pero el objetivo es el reino, ¿vale? Y además el primer capítulo es algo muy bonito porque va diciendo algunas imágenes que hay sobre la Iglesia. Algunas las conocemos y las hemos trabajado seguro y las utilizamos en nuestro vocabulario, pero hay algunas imágenes preciosas, fijaos. Redil, grey, labranza, arada de Dios, campo, viña, edificación de Dios, habitación de Dios, tienda, templo santo, ciudad santa, Jerusalén de arriba, Madre nuestra, esposa, cuerpo de Cristo. Maravilloso. Ese número de la Lumen Gentium es precioso por esas imágenes que va diciendo sobre la Iglesia. Una catequesis preciosa sería coger cada uno de estas imágenes y trabajarlas en el grupo. Precioso. Bueno, pues nosotros podemos formar parte de este cuerpo de Cristo a través del bautismo, que es nuestra puerta, ¿verdad? Y podemos también ir alimentándonos a través de la fracción del pan en la Eucaristía. En esta iglesia, lo hemos escuchado en San Pablo a los Efesios al comienzo, hay diversidad de miembros y de oficios. Hemos escuchado antes que unos son constituidos evangelistas, profetas, ¿verdad? Bueno, aquí habla, y va a decirlo luego en el capítulo 3, del ministerio de los apóstoles. Será muy importante. Además, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene una cabeza, que es el mismo Cristo. Y nosotros somos su cuerpo. ¿Y qué tiene que hacer el cuerpo? Ir creciendo, y creciendo en él. Por lo tanto, tenemos un elemento divino, que es el Señor, y un elemento humano y pecador, que somos nosotros, ¿vale? Capítulo 1 concluido. Ahora vamos al capítulo 2, el pueblo de Dios. Y es que el Señor no quiso salvarnos aisladamente. Actualmente en nuestra sociedad vivimos pues con muchas pseudo religiones y filosofías que hablan del bienestar personal, el alcanzar el nirvana, el conseguir que tú te encuentres bien contigo mismo y te olvidas de los demás, ¿vale? Y aquí vemos cómo la Iglesia dice, nosotros no estamos pensando solamente en nosotros mismos, que nos encontremos bien en paz y ya está. Hay que pensar en los demás. Y nos salvamos en racimo, como las uvas, ¿vale? No aisladamente, sino como pueblo. Y es que Dios lo quiso así, eligió a un pueblo, al pueblo de Israel, estableció con él una alianza, lo fue instruyendo y se fue revelando poco a poco a él. Pues el pueblo de Israel ha sido y es figura de la Iglesia, y con la Iglesia va a establecer una nueva alianza en Cristo, a la que le va a dar una revelación completa, ¿vale? Porque ha venido para revelarnos al Padre. Pues la Iglesia, este pueblo mesiánico, tiene como cabeza, dice el capítulo 2, a Cristo. Tenemos una dignidad, como pueblo que somos, pues todos somos hijos de Dios. Nuestra ley, amar como amó Cristo, amar hasta el extremo, hasta la cruz. Y nuestro fin es el reino de Dios. No es la Iglesia, el reino de Dios. Dice también este capítulo 2, somos una grey pequeña, siempre seremos un resto, ¿vale?
un grupito pequeñito, pero que como la semilla de mostaza tendremos que ir creciendo, ¿vale? Pero tenemos que ser, por lo tanto, un germen. El pueblo de Israel, durante toda su peregrinación por el desierto, lo hizo como asamblea, como eclesía. Y la iglesia, que es el nuevo Israel, tenemos que seguir peregrinando. ¿Hasta dónde? Hasta el cielo, hasta el reino. Además, en este pueblo tenemos, bueno, o quiso el Señor hacer de él un reino de sacerdotes, un reino sacerdotal. Y tenemos que hablar, por lo tanto, del sacerdocio de la Iglesia, porque en la Iglesia tenemos dos sacerdocios. Uno es el real, que es común a todos los fieles, y otro es el ministerial, que tenemos unos poquitos, un sacerdocio para el servicio. Este sacerdocio ministerial, dice el capítulo 2, forma y dirige a todo el pueblo sacerdotal. Además, confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y le ofrece en nombre de, lo ofrece en nombre de todo el pueblo de Dios. Es decir, un servicio que hace para todo el pueblo. Los fieles, todos vosotros, con vuestro sacerdocio regio, también concurrís a la Eucaristía. Cuando decimos, señora, cuando decimos en la misa, o le decís al cura, ¿vas a celebrar? A veces decimos, ay, perdón, que me estoy yendo. ¿Quién va a celebrar hoy? Y dicen, pues el cura. No, pero es que tú también vas a celebrar. Él va a presidir, el párroco va a presidir. Pero todos vamos a celebrar porque tenemos el sacerdocio real. Dice, y lo ejercemos cuando recibimos los sacramentos. Porque además, por ejemplo, en el sacramento del matrimonio, ¿quiénes son los ministros? Los novios. Ellos son los ministros. No es el cura. Son los mismos novios. Es decir, somos un pueblo sacerdotal. También lo ejercemos, nuestro sacerdocio real, cuando hacemos oración. Es que el sacerdote es puentes, eso significa sacerdote, puente. Y nosotros podemos hacer de puente entre ese enfermo y el Señor, porque vamos a interceder por él, vamos a hacer de puente. Y también con el testimonio de una vida santa. Bien, pues esta comunidad sacerdotal la actualizamos cada vez que celebramos los sacramentos, cada vez que vivimos como Dios manda, con esas virtudes. Y va haciendo el capítulo 2 un recorrido por todos los sacramentos, empezando por el bautismo, por medio del cual nos incorporamos a la Iglesia y confesamos nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través también del sacramento de la confirmación, que nos hace tener un vínculo mayor con Cristo y con la Iglesia, donde se nos enriquece con el Espíritu Santo, que ya se nos dio en el bautismo, pero ahora de manera más plena y se nos hace testigos, con la Eucaristía, donde nos hacemos ofrenda de Cristo, ¿vale? Hacemos la ofrenda de Cristo y nosotros también nos ofrecemos junto al pan y al vino de la Eucaristía. Y hacemos la comunión, hacemos comunión entre nosotros. Con la penitencia, ahora sacramentos de curación, experimentamos la misericordia de Dios. Nos reconciliamos con la Iglesia y nos convertimos para vivir en caridad, dando nuestro ejemplo, haciendo oración. Luego, la unción de los enfermos, porque alivia en medio de la enfermedad, pero no solamente al cuerpo, también al espíritu, es remedio de salvación y nos asocia a Cristo, muerto y resucitado. El orden sacerdotal, los que tenemos el sacerdocio ministerial, es una gracia para poder apacentar la Iglesia, por medio de la palabra, de los sacramentos, y el matrimonio, finalmente, es un signo de amor, es un importante testimonio del amor de Dios por la humanidad y de Cristo por la Iglesia, lo que hacéis los matrimonios cuando ven que os queréis mucho. Y os sirve también como una ayuda mutua, para la vida conyugal, para la procreación, la educación de la prole. Pero el capítulo 2 no termina con los 7 sacramentos, sigue diciendo también algunas cositas muy bonitas sobre la familia. Dice, la familia es iglesia doméstica, que tiene que predicar la fe, que tiene que fomentar la vocación. Y, para luego enlazar
con otro de los capítulos, dice, hay una llamada de todos los fieles a la santidad. Da igual la condición, el estado en el que vivas, porque estás llamado también a la santidad. Y esto que vamos a ver ahora va a ser muy recurrente, porque el pueblo de Dios tiene 3 funciones principales. ¿Cuáles son las funciones del pueblo de Dios? De la Iglesia. Es la función litúrgica, el culto divino, la celebración de los sacramentos, la piedad. Y una función también profética, y es que estamos llamados a dar testimonio con la vida y con la palabra, que ahora parece que solamente hay que dar testimonio con la vida y ya está, y no hay que anunciar nada, también con la palabra, y luego la función real, que podamos gobernar nuestra vida, que no dejemos que el mal opere en ella. Bien, pues aquí ya lo hemos comentado. Y habla también este capítulo 2 del sensus fidei. ¿Qué es el sensus fidei? El sentido del pueblo de Dios, de los fieles. Dice, la totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree. ¿Verdad que cuando alguna vez habéis visto alguna cosa rara y extraña en la iglesia habéis dicho, esto no es muy de iglesia, ¿verdad? Que alguna vez olemos, ese es el sentido, es nuestro olfato, que decimos, esto no parece que no está muy correcto, que tenemos un sentido, un sexto sentido para nosotros. Bien, pues el Espíritu Santo, dice el capítulo 2, actúa en la Iglesia, la santifica y la dirige, y lo sentimos de manera especial en la celebración de los sacramentos, en las virtudes, cuando vivimos como Dios manda, y también por medio de las gracias o carismas, que van edificando la Iglesia. Y sobre los carismas hablaremos más adelante. Y por último, pues hay que hablar de que el pueblo de Dios quiere llegar a todos los hombres, hasta los confines de la tierra, y por lo tanto tenemos que extender la Iglesia, o el reino mejor dicho, a por todo el mundo y en todos los tiempos. Además, es un pueblo, lo habéis dicho antes, una de las imágenes que habéis tomado sobre la Iglesia, sobre la comunión. Somos muchos los ministerios y servicios que hacemos en la Iglesia, cada uno desde su estado, hay muchos carismas, pero todos en comunión. ¿Vale? Y alguien dirá, bueno, ¿la Iglesia es necesaria para salvarse? Es una pregunta teológica que siempre se ha hecho. Bueno, pues a esto contesta también el capítulo 2. Y aquí yo os lo simplifico. La Iglesia sí, dice este capítulo, dicen los padres conciliares, es necesaria para salvarse. Y dice, no se salvan quienes la conocen y la rechazan. Eso está claro. Pero también aquellos que están dentro de la Iglesia, que han sido bautizados, se han incorporado a Cristo, pero que no viven como verdaderamente tiene que vivir un hijo de Dios. De alguna manera, aunque por apariencia parece que estás dentro de la Iglesia, pero a lo mejor interiormente estás alejándote de él, del Señor, ¿vale? Y se salvan, y esto pues nos va a sonar a ecumenismo y nos va a sonar a estar un poco más abiertos al mundo, los que incorporados por el bautismo, los que están dentro de la aceptan. Y también los que están incorporados a otras iglesias y que viven como hijos de Dios. Y aquellos que, sin conocerlo, porque han vivido en otros continentes, porque no han conocido a Cristo, pero buscan a Dios con sincero corazón y se nota en sus buenas obras. Así que ampliamos el horizonte de la Iglesia. Y por supuesto necesitamos continuar evangelizando, que es el cometido que tiene el pueblo de Dios. ¿Vale? Capítulo 2. Tercer capítulo sobre la jerarquía, sobre los obispos. Bien, pues Cristo cabeza instituye muchos ministerios. ¿Para qué? Para apacentar a su grey.
para salvarla. Y entonces Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, que instituye a los apóstoles, y los apóstoles después van a ir ordenando a los obispos. ¿Vale? Entonces, sucesor de San Pedro, tenemos al Papa. Y sucesor de todo el colegio de los apóstoles van a ser todos los obispos del mundo. ¿Vale? ¿Quiénes son los laicos? Los laicos son todos los fieles cristianos, excepto el clero y los religiosos. ¿Vale? Son todos los bautizados que forman parte del pueblo de Dios y que tienen también una función sacerdotal, profética y real. ¿Os acordáis que le hemos dicho? Y la misión, una misión como la de la Iglesia que acabamos de nombrar, que es evangelizar. Pero tiene un carácter especial, que es el carácter secular. Trata de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos que hacéis cada día, ¿vale? Y ordenándolos según Dios. Nada más especial que esto, ¿vale? A veces complicado, pero tratar de poner un poquito de reino de Dios en cada una de las comidas que hacemos, ¿vale? Viven en el siglo, es decir, en el mundo, para santificarlo, en las ocupaciones que cada uno hace, en sus trabajos, en la vida familiar, en las asociaciones que estáis, ¿vale? Y sobre todo, por medio del testimonio de vida. En la Iglesia cada miembro está al servicio de los otros miembros y todos tenemos algo en común con los demás miembros de la Iglesia, obispos, religiosos, todos tenemos algo en común, que es la dignidad de ser hijos de Dios, ¿vale? Y que estamos llamados a la santidad. Y mirad, dice, ¿cómo podemos ejercer nuestro oficio sacerdotal? Pues consagrando el mundo a Dios. ¿Cuándo? Con las obras que hacemos, nuestras oraciones, nuestras iniciativas apostólicas. Creo que tenéis aquí Acción Católica, ¿verdad? Es decir, ¿qué más queremos? En la vida conyugal, en el trabajo cotidiano, en el descanso, en las pruebas de la vida. Pero también en el oficio profético, de la martiría, está en todas estas cosas también, en vuestro testimonio, ¿vale? Y estamos llamados a dilatar el reino. Pasamos al 5º capítulo. Todos estamos llamados a la santidad, tanto la jerarquía como los laicos, todos. Por el bautismo llegamos a la santidad, pero como el hombre es pecador, la va perdiendo, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de los sacramentos podemos volver a recuperarla, ¿vale? Bien, pues los obispos pueden llegar a ser santos si ejercen bien su ministerio, si rezan, si ofrecen el sacrificio de la Eucaristía, si predican, si tienen caridad pastoral. Los presbíteros igual. Los diáconos también, cuando ejercen su labor en la oración, en el amor, en las tareas apostólicas. Los esposos y los padres, cuando se mantienen fieles, a pesar de las dificultades, cuando se aman, cuando educan bien a sus hijos, ¿vale? Todos podemos llegar a ser santos. También los pobres, dice algo especial el Concilio Vaticano II. Dice, también los pobres, los enfermos, los sufridos y perseguidos, también son bienaventurados, también pueden santificarse. Y para eso tenemos el recurso de los sacramentos. Dice, nos podemos santificar también con los consejos evangélicos, que son pobreza, castidad y obediencia. Y con esto vamos a enlazar con el siguiente capítulo, que es el de los religiosos. Hemos visto los obispos, capítulo 3, los laicos, capítulo 4, y en el capítulo 6 vamos a hablar por fin de los religiosos. Bien, pues los consejos evangélicos los tenemos, pobreza, castidad y obediencia, porque Cristo habló de ellos y porque Cristo los vivió.
y luego lo recomendaron los apóstoles, los padres de la Iglesia, los doctores y todos los pastores desde entonces. Y la Iglesia es algo precioso, es como que Dios planta una semilla, crece un árbol, y en este árbol de la vida religiosa tenemos algunas ramas que son de vida solitaria, los cartujos, por ejemplo, los cistercienses, otro de vida comunitaria, ¿vale? Otro de vida apostólica, ¿vale? Es decir, un gran árbol con varias ramas. Nos hace el ejemplo este capítulo de la Lumen Gentium. Dice, antes se pensaba, ¿verdad? Teníamos esa idea. La Iglesia es algo jerárquico, ¿no? El clero en la punta arriba, los religiosos un poquito menos, porque no son gran jerarquía, y luego los laicos. No, no. Dice, los religiosos se alimentan tanto del clero como de los laicos, ¿vale? Hay religiosos que son clero, que son sacerdotes y demás, y hay algunos laicos que también son religiosos. ¿De acuerdo? Bien, por último, vamos a terminar pronto ya con estos dos últimos capítulos, la índole escatológica. Recordéis que hemos dicho al principio, la Iglesia no es el reino de Dios, es germen, es principio, tiende a, ¿vale? Entonces, la Iglesia nos tiene que ayudar para llegar como mediación hacia el reino de Dios, que será la plenitud. Y en esta iglesia, que es comunión, hay tres iglesias, podemos decir. Una es la iglesia peregrina, la de los que caminamos, los viadores, los que caminamos en esta vida. La iglesia purgante, de nuestros hermanos difuntos, ¿vale? Por los que pedimos en la Eucaristía todos los días, es decir, no nos olvidamos de ellos, estamos en comunión, ¿vale? Y luego los santos, la iglesia triunfante, a los que pedimos que intercedan por nosotros, que nos sigan ayudando, ¿vale? Hay una comunión especial. Y por último, el misterio de la Santísima Virgen María, que nos dice, bueno, que tiene una función mediadora especial, que aparece en el Antiguo Testamento como imagen en las diferentes mujeres que nos encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo que conocemos de ella, y la tradición de la Iglesia todavía ha seguido pues profundizando en su misterio. Dios es el único mediador entre Él, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿vale? La Virgen María, la llamamos mediadora, es abogada, es intercesora, pero en función de la mediación de Cristo, ¿vale? Y por último, ya nos vamos a la conclusión. Vamos bien ahora de tiempo, ¿verdad que sí? Perfecto. Muy bien. Conclusión. Bueno, tenemos un nuevo modelo de iglesia. Antes estaba muy centrada en sí misma, nuestra iglesia, ¿verdad? Ahora está orientada al mundo. Eso es algo precioso, ¿no? Vive para los demás. Antes era una sociedad perfecta que hacía lo que tenía que hacer, el celebrar el culto, el rito perfecto, y con eso se consideraba perfecta. Pero es algo más, es un misterio. Y al igual que la Santísima Trinidad forman una familia, nosotros también somos una comunión, una gran familia. Antes la Iglesia estaba centralizada en la Santa Sede, en el Vaticano, centralizadora. Ahora hablamos de una Iglesia sinodal. ¿Verdad que no habéis escuchado esa palabra aquí en la parroquia? Y tiene respeto por todas las iglesias locales. Cada obispo en su diócesis es el que apacienta a su rebaño. Antes era cristomonista, es decir, solamente la obra de Cristo. Pero ahora sabemos que en la Iglesia Cristo está presente y actúa el Espíritu Santo. Antes entendíamos la Iglesia como la que se identificaba solamente con la jerarquía. Ahora nosotros la entendemos como pueblo de Dios, con diferentes carismas y ministerios, donde cada uno somos como un órgano, como un miembro importantísimo en el cuerpo de Cristo.
O si tomamos la imagen de la iglesia, del templo, es decir, tú imagínate una pared y faltan algunos ladrillos. Primero se ve más fea la pared y luego tiene peligro de derrumbe. Es decir, todos somos importantes. Antes era una iglesia que dictaba anatemas, condenas, y ahora es una iglesia en diálogo. Antes insistía en lo jurídico, el derecho canónico, no te salgas de aquí, ahora tiene una perspectiva más pastoral. Antes tenía ciertas reservas ante el mundo, mira, mejor no, tú quédate ahí fuera, ahora estamos en diálogo permanente con el mundo. La única salvadora es la iglesia, y es verdad, lo mantenemos todavía, pero tenemos un diálogo con otras iglesias, religiones, con la humanidad, porque encontramos a personas de buena voluntad que se salvan, aunque no conocen a Cristo, pero que tienen la semilla del verbo en esas otras religiones, en su vida, y por medio de ella se salvan. Bueno, pues recuerdo a un compañero que me dijo un día, le dije, bueno, ¿y cómo no me has dicho esto? Que esto es importante en la delegación de pastoral juvenil, que hay unos jóvenes que quieren hablar con el obispo, tal, y era un compañero mío. Digo, ¿cómo no me lo has dicho? Que somos un grupo y un equipo, ¿no? Y dice, no, es que a mí el obispo habla conmigo y yo no te tengo que contar a ti nada. Yo ya después hablo con los jóvenes y ya está. Digo, pues tu concepto de iglesia no es el del Concilio Vaticano II. Porque fijaos, ¿veis? Esto era como era antes. Una iglesia jerárquica donde uno dice al otro, el otro al otro, y cumplimos lo que dice el de arriba, ¿verdad? Bueno, pues la iglesia que nos ha enseñado el Concilio Vaticano II es otra cosa. Es una iglesia donde es verdad que en la punta delante va a ir el Papa, ¿verdad? Que nos va a orientar, va a ser nuestra brújula, ¿verdad que sí? Y es algo muy importante. Los obispos también con su ministerio, pues también van a hacer que vayamos bien encaminados, claro que sí. Tenemos que dar las gracias por vuestro párroco, ¿verdad que sí? Porque os atiende con su caridad pastoral, está pendiente de vosotros, celebra para vosotros los sacramentos, reza por cada uno de vosotros, maravilloso. Y luego es importantísimo también, cómo no, toda la labor que hacéis los laicos, porque si no, no podríamos seguir evangelizando, no podríamos estar presentes en el mundo. Es verdad, delante pues puede ir el Papa, los obispos, los sacerdotes, cierto, pero todos somos importantes y hacemos una iglesia de comunión. Y por eso podemos seguir caminando y llegando hasta el reino de los cielos.